Bienvenidos a Curiosapiencia, donde les informamos sobre las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Aquí lo descubrirán todo. Hoy nos sumergimos en lo más profundo del cuerpo humano, explorando un podcast en español llamado ¿Por qué somos tan perfectos? La ciencia del cuerpo humano. Un título que invita a la reflexión. ¿Qué tipo de perspectivas nos ofrece este podcast para explorar semejante misterio? Imagina una conversación entre una científica apasionada por el cuerpo, un médico que ha dedicado su vida a entender la anatomía humana y una psicóloga que explora cómo nuestra mente percibe la perfección. Juntos nos llevan a un viaje fascinante a través de nuestro propio ser. Una combinación intrigante sin duda. Me pregunto por dónde comenzará esta exploración. El podcast elige un punto de partida que late con la esencia misma de la vida, el corazón. ¿Sabías que este órgano incansable bombea la asombrosa cantidad de 7.570 litros de sangre al día? Es como si llenara un pequeño jacuzzi con la fuerza vital que nos recorre. Y todo esto mientras nosotros apenas nos damos cuenta de su labor silenciosa. Es una imagen poderosa. Lo que me intriga es cómo el podcast relaciona esta maquinaria perfecta con nuestras emociones. No es solo un órgano, es un espejo de nuestro estado interior. Exacto. El podcast menciona cómo la aceleración del ritmo cardíaco ante el miedo o la emoción nos recuerda que el corazón está conectado a algo más profundo, a nuestra propia psique. Es como si el cuerpo y la mente danzaran juntos en una coreografía invisible. Una danza que a menudo ignoramos. ¿Y qué otros misterios del cuerpo humano nos revelan en este viaje? Después del corazón, el podcast nos invita a mirar a través de las ventanas del alma, los ojos. Con más de 2 millones de partes trabajando al unísono, nos permiten percibir la luz, los colores y las formas del mundo que nos rodea. Es como si cada ojo fuera un universo en miniatura, lleno de complejidad y belleza. Lo que me fascina de los ojos es la retina, una membrana tan fina como un papel, pero capaz de convertir la luz en señales eléctricas que nuestro cerebro interpreta como imágenes. Es casi como si la realidad se construyera dentro de nuestra propia mente. Y no solo eso. El podcast menciona que el ojo humano puede distinguir hasta 10 millones de colores. Es una paleta infinita que nos permite apreciar la belleza del mundo en toda su magnitud. Es asombroso, pero ¿qué hay de la protección de este órgano tan delicado? El podcast nos revela un mecanismo que a menudo pasa desapercibido: las pestañas. Estos pequeños guardianes actúan como filtros, protegiendo nuestros ojos del polvo y otras partículas que podrían dañarlos. Es un ejemplo de cómo la naturaleza, en su sabiduría, ha previsto hasta el más mínimo detalle para nuestra supervivencia. Cierto. Y después de explorar la complejidad de los ojos, ¿hacia dónde nos guía este podcast? Nos adentramos en el laberinto más fascinante de todos: el cerebro. Con sus 86.000 millones de neuronas interconectadas en una red inabarcable, el cerebro controla no solo nuestros pensamientos, sino también nuestras emociones, movimientos y percepciones. Es el centro de nuestro ser, el director de la orquesta que llamamos cuerpo. La complejidad del cerebro es abrumadora, pero lo que realmente lo distingue es su plasticidad, su capacidad para adaptarse y reconfigurarse a lo largo de nuestra vida. Imagina un bosque donde los caminos se abren y se cierran constantemente, creando nuevas conexiones a medida que aprendemos y experimentamos. Es una metáfora hermosa. El podcast menciona casos increíbles de personas que tras sufrir lesiones cerebrales han logrado recuperar funciones perdidas gracias a esta capacidad de adaptación. Es como si el cerebro tuviera una reserva secreta de potencial, esperando ser desbloqueada. Es un misterio que aún no terminamos de comprender. Y hablando de misterios, ¿qué nos dice el podcast sobre las manos, esas herramientas que nos permiten interactuar con el mundo? Las manos son un prodigio de la ingeniería natural. Con 27 huesos en cada una, incluyendo el pulgar oponible, nos permiten realizar acciones tan delicadas como escribir un poema o tan fuertes como levantar una piedra. Es como si la evolución nos hubiera regalado un instrumento musical capaz de tocar infinitas melodías. Lo que me llama la atención es cómo el podcast relaciona el desarrollo de las manos con la evolución humana. La capacidad de manipular objetos con precisión nos permitió crear herramientas, construir refugios e incluso desarrollar el lenguaje. Exacto. Y no solo eso, el podcast también resalta cómo la forma de nuestras manos nos conecta con nuestro pasado primate. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestra complejidad, seguimos siendo parte del reino animal. Un recordatorio que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Y hablando de conexiones profundas, mencionan algo sobre la piel, ese órgano que nos envuelve y nos protege del mundo exterior. Por supuesto. El podcast describe la piel como la frontera entre nuestro ser interior y el mundo exterior. Es una barrera protectora, un sensor que nos permite sentir el tacto, la temperatura y el dolor, y al mismo tiempo es un lienzo que refleja nuestra historia, nuestras emociones y nuestro paso por el tiempo. Cada poro, cada arruga, cada cicatriz cuenta una historia. Es como si la piel fuera un mapa de nuestra experiencia vital. Exacto. El podcast menciona que la piel es el órgano más grande del cuerpo,
con una superficie de aproximadamente 2 metros cuadrados. Es como si lleváramos un manto tejido con nuestras propias vivencias. Y no solo eso, la piel también tiene la capacidad de regenerarse constantemente. Cada 28 días se renueva por completo, eliminando las células viejas y dando paso a nuevas. Es un ciclo de muerte y renacimiento que ocurre de forma silenciosa e incesante. Un ciclo que nos recuerda que el cambio es la única constante en la vida. Y hablando de cambio, ¿cómo evoluciona la conversación en el podcast a partir de este punto? Lo que me intriga es cómo el podcast integra la perspectiva de la psicóloga. ¿Qué nos dice ella sobre la percepción de la perfección del cuerpo humano? Esa es una pregunta fascinante que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Por ahora, te invito a reflexionar sobre la complejidad y los misterios que hemos descubierto hasta ahora. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Qué preguntas te ha despertado esta exploración? Retomando nuestra inmersión en el cuerpo humano, me intriga la perspectiva de la psicóloga que mencionaste. ¿Cómo influye nuestra mente en la percepción de la perfección física? Es aquí donde el podcast toma un giro inesperado. La psicóloga nos invita a cuestionar la idea misma de perfección, sugiriendo que está moldeada por nuestras experiencias, nuestra cultura e incluso nuestros miedos más profundos. Es fascinante cómo nuestra mente puede distorsionar la realidad, creando ideales de belleza que a menudo son inalcanzables. Exacto. El podcast menciona cómo la publicidad, las redes sociales y la presión social nos bombardean con imágenes de cuerpos perfectos, generando inseguridades y ansiedades en muchas personas. Es una trampa sutil que nos lleva a compararnos constantemente con estándares irreales. Y lo que es aún más inquietante, el podcast sugiere que esta obsesión por la perfección física puede alejarnos de una conexión más profunda con nuestro propio cuerpo. En lugar de escuchar las señales que nos envía, intentamos controlarlo, moldearlo y someterlo a nuestra voluntad. Es como si nos hubiéramos convertido en extraños de nuestra propia carne. Y al hacerlo, perdemos la oportunidad de apreciar la sabiduría y la resiliencia que nuestro cuerpo nos ofrece. El podcast nos invita a hacer una pausa, a respirar profundamente y a reconectar con la maravilla de nuestro propio ser. A observar las sensaciones, las emociones y los mensajes que nuestro cuerpo nos envía constantemente. Es un llamado a la autocompasión, a aceptar nuestras imperfecciones y a celebrar la diversidad de formas y tamaños que existen. Porque la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la singularidad de cada individuo. Y al liberarnos de la tiranía de la perfección, podemos encontrar una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Es un camino hacia la libertad, la aceptación y el amor propio. El podcast también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del cuerpo humano. A pesar de su aparente perfección, somos vulnerables a enfermedades, lesiones y al inevitable paso del tiempo. Pero en esa vulnerabilidad reside también nuestra fuerza. La capacidad de sanar, de adaptarnos a los desafíos y de encontrar belleza en las cicatrices que la vida nos deja. El podcast menciona un caso conmovedor de una bailarina que tras sufrir un grave accidente perdió una pierna. En lugar de rendirse, ella aprendió a bailar de una manera completamente nueva, utilizando su cuerpo como una herramienta de expresión y resiliencia. Su historia nos recuerda que la fuerza no reside en la perfección física, sino en la capacidad de adaptarnos, de reinventarnos y de encontrar belleza a lo inesperado. Es un testimonio conmovedor del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Y hablando de adversidad, el podcast también explora el misterio del envejecimiento. Ese proceso inevitable que transforma nuestro cuerpo y nuestra mente a lo largo del tiempo. La psicóloga nos invita a ver el envejecimiento no como una decadencia, sino como una oportunidad para el crecimiento y la sabiduría. Cada arruga, cada cana, cada mancha en la piel cuenta una historia de nuestras experiencias, nuestras alegrías y nuestras penas. Que son las marcas del tiempo, los recuerdos grabados en nuestro propio ser. El podcast nos invita a honrar a nuestros mayores, a escuchar sus historias y a aprender de su sabiduría. A ver la belleza en la experiencia, en la madurez y en la serenidad que llega con los años. Y a recordar que el envejecimiento no es un final, sino una nueva etapa de la vida llena de posibilidades. Es un recordatorio de que el tiempo es un regalo precioso que debemos aprovechar al máximo. Y que la verdadera belleza reside no en la juventud eterna, sino en la plenitud de una vida vivida con pasión y autenticidad. El podcast nos deja con una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuál es el verdadero significado de la perfección humana? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias, nuestros valores y nuestra conexión con el misterio de la vida. Y mientras buscamos respuestas, podemos encontrar consuelo en la sabiduría del cuerpo, en su capacidad de sanar, de adaptarse y de recordarnos que somos mucho más que la suma de nuestras partes. Somos seres complejos, resilientes y llenos de potencial. Y en esa complejidad reside la verdadera belleza de la experiencia humana. Después de explorar las complejidades del cuerpo y la mente, me pregunto,
¿Qué nos queda por descubrir en este viaje a través del misterio que somos? El podcast no se queda ahí, nos invita a ir más allá de la simple observación de los órganos y sistemas. Nos propone mirar al cuerpo humano como un microcosmos, un reflejo del universo mismo. Es una idea fascinante. ¿Podrías profundizar un poco más en ese concepto? Claro. El podcast menciona la teoría de la microcosmia, una antigua idea que sostiene que el ser humano es una réplica en miniatura del universo, que en nuestro interior se reflejan los mismos patrones y leyes que rigen el cosmos. Es como si cada célula de nuestro cuerpo contuviera la esencia misma del universo. Exactamente. El podcast explora cómo los ritmos del cuerpo, como los latidos del corazón o los ciclos de sueño y vigilia, se asemejan a los ciclos cósmicos, las fases de la luna o el movimiento de las estrellas. Es una conexión poética que nos invita a vernos como parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y no solo eso, el podcast también menciona la geometría sagrada, la idea de que existen proporciones matemáticas que se repiten en la naturaleza, desde la forma de una concha marina hasta la estructura de una galaxia. Y esas proporciones también se encuentran en el cuerpo humano. Por supuesto. El podcast menciona la proporción áurea, un número irracional que aparece en la disposición de los huesos, la forma de la cara e incluso la espiral de la doble hélice del ADN. Es asombroso pensar que nuestro cuerpo está diseñado con los mismos principios matemáticos que rigen el universo. Es como si la naturaleza siguiera un código secreto, un lenguaje universal que se expresa en todas las formas de vida. Un código que aún estamos descifrando. Sin duda. El podcast nos invita a explorar estas conexiones, a mirar más allá de lo evidente y a descubrir los misterios que se esconden en nuestro propio ser. Un viaje de autodescubrimiento que puede llevarnos a una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza y del universo que nos rodea. Y al final, el podcast nos deja con una pregunta abierta. ¿Cuál es el límite de nuestro conocimiento sobre el cuerpo humano? Una pregunta que nos impulsa a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir maravillándonos con los misterios que aún nos quedan por descubrir. Y mientras tanto podemos agradecer a nuestro cuerpo por ser un vehículo extraordinario, una obra maestra de la evolución que nos permite experimentar la vida en toda su complejidad. Un regalo que debemos cuidar, honrar y celebrar cada día. Porque en la comprensión y aceptación de nuestro cuerpo reside la llave para vivir una vida más plena, consciente y significativa. Una vida llena de asombro, curiosidad y gratitud por el milagro que somos. Esperamos que este viaje a través del cuerpo humano haya despertado en ti las mismas preguntas, la misma fascinación y la misma sed de conocimiento que nosotros. Recuerda, El misterio del cuerpo humano es un libro abierto, una invitación a explorar lo desconocido, a descubrir la magia que reside en nuestro interior. No olvides suscribirte, darle a la campanita y compartir este episodio para no perderte ninguna de las fascinantes historias que te contamos en Curiosapiencia. Hasta la próxima.